I'm Claudia Pasquero. I'm professor for landscape architecture and ecological architecture at Innsbruck University, as well as at UCL London, and co-founder with Marco of Ecologic Studio. Marco, would you like to introduce yourself? Yes, I'm Marco Poletto, and I'm director of Ecologic Studio and Photosynthetica Venture. And I'm really happy to be speaking to you today. So thank you very much for inviting us. El día de hoy, Ecologic Studio es una firma de innovación de diseño internacional que se especializa en la aplicación de biotecnología y de inteligencia artificial. Y queremos construir ciudades que sean neutrales en carbono. Nosotros somos un consorcio de innovación en diseño y trabajamos con el Lab UCL en Londres y para el panorama sintético. Nuestro portafolio incluye diferentes estudios que van desde el diseño biodigital y hacemos énfasis en la experimentación artística para aplicar las ciencias a la arquitectura y al ambiente. También hemos colaborado con varias industrias, incluyendo con la de alimentos, y enfocándonos en la neutralidad del carbono. Esta es otra característica del trabajo que estamos haciendo. Aquí vemos una imagen y hemos recibido varios reconocimientos en estos años con nuestro trabajo. Una de las razones para enfocarnos en este tema de ciudades neutrales en carbono tiene que ver con el hecho que la población urbana está creciendo constantemente. Incluso si la población global se ha enlentecido, puede ser que el proceso de urbanización continúe en muchas partes del mundo y muchas personas se pasan a vivir a las ciudades y también en la esfera urbana, que es la red y las infraestructuras que soportan nuestras sociedades urbanas. Una de las características de la esfera urbana es que es metabólicamente lineal. ¿Qué significa esto? Hoy en día, nuestras ciudades vienen y se mantienen con los recursos que obtenemos de la biosfera de la Tierra. Como resultado, generamos muchos residuos, contaminación, que se libera hacia el ambiente. Este metabolismo lineal necesita ser cerrado, necesita ser circular si queremos reimaginarnos nuestras ciudades a llegar a organismos neutrales en carbono. Para poder cerrar este círculo del metabolismo, tenemos que imaginarnos cómo estas emisiones, aquí vemos, son la más grande contribución al calentamiento global y al cambio climático. ¿Cómo se pueden volver materias primas para estos procesos de metabolismo? En Londres, por ejemplo, tenemos muchas partículas, moléculas de minerales y de químicos que son tóxicos a los humanos, pero de hecho estos pueden ser absorbidos por otros organismos vivientes. Uno de los principales desafíos que tenemos hoy en día, o una de nuestras metas de este abordaje fotosintético que estamos trabajando con nuestros socios académicos, es tratar de imaginarnos una arquitectura que pueda convertir estas emisiones de las ciudades y transformarlas a materias primas que sean sostenibles y alimentos y nutrientes para esta población creciente. Esta es nuestra meta, es crear estas economías circulares de la información y de la polución que se vuelva algo verde. Este principio activo
Nosotros lo llamamos una microalgas fotosintéticas. Sabemos que estas microalgas se relacionan desde hace muchísimos años. Es uno de los organismos más antiguos de la Tierra. Y hoy en día, estos organismos que contribuyen a capturar el CO2 de la atmósfera y estas microalgas nos pueden ayudar a crear estos flujos circulares. Muy simplemente, nuestra meta ha sido diseñar hábitats artificiales para cultivar estos organismos como parte de la arquitectura y del ambiente. De esta forma podemos transformar el ambiente urbano y volverlo un organismo activo, vivo, capaz de recircular estos materiales y que sea algo circular. Este proceso de integración, de diseñar estos hábitats artificiales, ha sido un viaje bastante emocionante para nosotros. Hemos estado trabajando en esto aproximadamente 10, 12 años. Comenzamos desde un punto de vista un poco especulativo, pero hoy en día ya tenemos varios pilotos y prototipos que demuestran esta posibilidad, que esto pueda ocurrir efectiva y hermosamente, si lo puedo decir, y que se pueda implementar en las ciudades para transformar estas estructuras, estos edificios en máquinas vivientes que puedan convertir este CO2 en biomasa valiosa. Esta imagen muestra uno de nuestros ejemplos pioneros. En este caso, usamos esta técnica en Dublín con una membrana fotosintética que vuelve este ciclo de carbono circular. Desde el principio nos dimos cuenta del potencial de las algas en el ambiente urbano. El potencial es increíble. Estos organismos son muy voraces, pueden capturar el CO2 a una tasa que es muy superior a otros organismos más grandes como los árboles. Esto es porque todo su cuerpo es fotosintético y los árboles son organismos complejos que requieren raíces, tronco, etcétera, para poder tener un buen metabolismo. Cuando integramos las microalgas en los edificios, podemos tener un desempeño de captura de carbono muchísimo mayor y ocupa el 100% menos de espacio que lo que haría un árbol y con más beneficios. Esto nos permite integrar su desempeño prácticamente en cualquier ambiente que lo queramos integrar, reduciendo el consumo energético de este edificio y mejorar la calidad del aire, capturando CO2 y produciendo nueva biomasa. El proceso básico que estamos activando a través de la arquitectura fotosintética es obviamente la fotosíntesis. La base de esto es la energía solar. Esto activa las células de las algas que están contenidas en la membrana o los bioreactores. Entonces el aire contaminado llega desde abajo y va subiendo a través del medio líquido y entra en contacto con las algas. Ahí es donde empieza la magia, si lo podemos decir así. Las moléculas son convertidas en biomasa y en nuevas células y se libera oxígeno. Hemos diseñado varios tipos de sistemas para que este proceso pueda ocurrir. Este es otro modelo que vamos a describir mejor más tarde.
hecho con What happens within these vidrio. vessels is that the Lo que algae, as I was pasa aquí mentioning es que before, las algas, como estaba mencionada anteriormente, transforma el CO2 y lo convierte en nuevas células que son biomasa. Esto es diferente a lo que hace un mecanismo eléctrico, porque no simplemente estamos removiendo o filtrando algo del aire, sino que se transforma, se remetaboliza y a través de este metabolismo de las algas y lo convierten en biomasa que puede ser usado como alimento y por otros productos. Entonces, al final, no simplemente mandamos un desecho para un relleno. Al final, no. Al final, lo que vamos a tener es algo muy útil que se puede reusar. Aquí vemos un diagrama. Podemos comenzar a imaginarnos un metabolismo circular en las ciudades. Y lo que la ciudad tiene como residuo se volvería biomasa para ser reutilizado. Tenemos una exhibición en Londres. Más que una exposición, en realidad se llama Air Lab. Es un laboratorio abierto afuera de la universidad. Si alguien viene a Londres, los invito a que nos invite. Nuestro equipo está ahí realizando varios de estos procesos de remetabolización para que todo el mundo lo pueda entender. Esta imagen nos muestra algunas de las muestras de los bioplásticos o polímeros biodegradables que nosotros podemos producir como resultado del metabolismo de las algas, purificación del aire y todos estos procesos. Estos polímeros también se pueden moldear a diferentes estructuras como para la impresión 3D. El CO2 que estamos retirando de la atmósfera se bloquea y entra a estas moléculas y se vuelven llenas. Es un almacenamiento de carbono. Y a través de procesos como la impresión de 3D robótica se pueden convertir a nuevos materiales, prototipos o esculturas, trabajos de arte. Este es un trabajo que realizamos recientemente, se llama 3 en 1. Es como una columna hecha con polímeros biodegradables e impresión 3D. Aquí la vemos en detalle. El color es dado por la cantidad de la biomasa o de algas que son incluidas en la mezcla, en este caso fue del 50%. Este es el trabajo que hemos hecho ya instalado en Corea para el motor estudio de Hyundai. Esta es la parte de abajo donde se puede ver las raíces, el tronco de lo que se llama Tree One, o sea, el árbol en uno. Y así es como podemos empezar a imaginarnos la tecnología de la naturaleza, que es nueva y se vuelve infinita porque tenemos muchísimas posibilidades. Esta es la parte de arriba de la estructura del árbol. Aquí vemos todo es impreso con impresión 3D. Durante el día se ve así con iluminación y adorna este espacio. Aquí vemos otro acercamiento, el tronco, el canopy. Lo que es único de este proyecto es que toda la estructura se autosoporta, no tiene material de refuerzo. Todo es hecho con biopolímeros, que son el producto de las algas. Aquí demostramos la circularidad de todo este proceso. Uno de los aspectos más significativos es su convergencia con la naturaleza.
Y esto es como una nueva vida que emerge y que le puede dar forma a estos residuos para el futuro. Celebramos esta transición. Esto es un árbol viviente, es como un símbolo. Esto nos lleva a una nueva tecnología con la ayuda de inteligencia artificial. Tree One no es una versión tecnológica de un árbol, es un pionero de diseño y tecnología. Tree One es un ejemplo de la captura de carbono. Metaboliza y almacena las moléculas de carbono a una estructura de plástico para impresión 3D mientras libera oxígeno hacia la atmósfera. En el proyecto Tree One, la inteligencia biológica y artificial se combinan. Este es una estructura de 3D entrenada con un algoritmo de inteligencia artificial y nos ofrece esta belleza de arquitectura. Esta es la estructura más grande de su clase y aquí se demuestra y se asimila lo que es un árbol y esta estructura circular. Es un proceso de economía circular que se vuelve en vida. Esta estructura es carbono neutral. Necesitamos un sistema global para poder llevar esta industria a una gran escala y poder usar las impresiones 3D. Aquí vemos cómo fue creado todo este proceso de impresión y todo el material de apoyo para que no necesitara refuerzos y es autosostenible, se apoya por sí sola. Hoy en día, a medida que la biotecnología está ampliando esas fronteras, vemos el impacto que puede tener en la vida futura. Aquí vemos cómo se pueden usar los recursos naturales de una forma circular y crear cosas útiles con interacción sana con la naturaleza. Esta es una nueva era de tecnología. Los desechos son reutilizados para volvernos carbono neutral. Este tiene un nuevo propósito. Estos desechos se pueden convertir en millares de estructuras y de futuros usos. Aquí tenemos algunas de las imágenes de la exposición EUSA. Aquí vemos también otro proyecto de otro trabajo un poco más especulativo, que la torre fotosintética. Es una escultura viviente. Aquí la vemos. Originalmente fue desarrollado para Pompidou en París. Una exposición en el 2019 en la Galería de Tokio y para la Fundación Trifónica en Madrid. Actualmente es parte de nuestra contribución a Hábitat 1. Al mismo tiempo, es un prototipo de arquitectura donde la impresión 3D se vuelve articulada con la naturaleza a través de los prototipos. Usando estos sustratos se convierte en una interacción con la inoculación de estas microalgas.
Aquí vemos la estructura, es como un biogel que podemos construir con la impresión 3D. Nos gusta decir que es vivo, que es metabolizadas, son alimentadas. Aquí estamos haciendo jardinería, por decirlo así. Esto es un modelo a escala de una propuesta arquitectural que es la torre fotosintética, que incorpora elementos vivientes. En este caso, hay múltiples hábitats para los humanos. Las microalgas pueden ser usadas para también proteger la ecología, las plantas. En la parte interna tenemos un laboratorio donde los microorganismos son analizados para analizar su capacidad de transformar las ciudades y convertirlos en otros materiales que pueden ser usados en la misma ciudad. Este tipo de abordaje ha sido testeado en diferentes proyectos. Este es nuestra arquitectura biosintética. Fue originalmente construida en el 2017 para una exposición. En este momento es parte de un museo de biotecnología. Aquí vemos un acercamiento y demostramos lo que es posible hacer con microalgas y lo que es el ciclo fotosintético. Pueden producir energía para una familia de 4 personas, más o menos un apartamento de 100 metros cuadrados. Esta es la experiencia del arte viviente que les permite interactuar con este bioreactor. Esta articulación se manifiesta espacialmente, al mismo tiempo puede ser cuantificada. Aquí vemos un detalle, un acercamiento del fotobioreactor. Y esto no solamente es para producir energía, sino que también absorbe 2 kilogramos de CO2 al día, que equivale a más o menos 32 árboles. El otro espacio es la producción de crafts, es un jardín. Aquí vemos, esto es abierto al público, estos jardines. Aquí podemos cultivar clorela, que es 60% de proteínas vegetales y 600 gramos de proteínas, que sería suficiente para suministrar nutrientes. Aquí vemos la articulación de los materiales y cómo el desempeño se convierte en arquitectura. Y podemos pasar a una arquitectura que sea viviente y que se conciba como un organismo viviente y que transforma. Esto recientemente ha sido parte de un proyecto de 3 años. Hemos trabajado con la parte de salud. Aquí vemos unos centros infantiles para jugar los niños y se transforma el aire. Esto fue presentado en COP26. Es como una burbuja de aire, 90% de aire y
vemos cómo se filtran a través de las microalgas que observamos. Esto nos ayuda con la neutralidad de carbono. Aquí vemos clorela y cuando los niños saltan e interactúan con la estructura, esto produce burbujas y va a liberar oxígeno hacia la atmósfera. Esta es otra imagen. Por dentro de esta burbuja de aire, miremos cómo están configurados este bioreactor y las algas. Está integrado en la estructura en sí misma. Tenemos un integrador sensorial y hacemos monitoreo. Y esto nos da retroalimentación al usuario. Y el sistema de luces responde a la capacidad de las microalgas que tienen para oxigenar a medida que los usuarios van interactuando con la burbuja. También da retroalimentación. La estructura en sí misma es la que registra esta retroalimentación. Este fue el segundo proyecto que se llama la burbuja de aire. Este es una sección de juegos para los niños, juegos infantiles. Es para el público. Aquí muestra un video corto donde podemos observar el proyecto. Este está en Londres. Y esto moviliza y crea conciencia del público en las ciudades. Me siento atrapado. No sé si los dejo encerrados a mis hijos o les permito salir a jugar. Esto es un problema. La gran contaminación afecta a los niños. Ellos son más sensibles a la contaminación. Todos crecimos jugando afuera sin preocuparnos del aire. Jamás pensé que tendría que proteger a los niños del aire y de la contaminación. Los niños dicen, yo solo quiero salir a jugar. Air bubble, la burbuja de aire. Estas algas son organismos increíbles y con nuestra tecnología las podemos usar para limpiar el aire de nuestras ciudades. Nosotros fuimos a esta área de las más contaminantes e instalamos estos juegos infantiles que purifican el aire. Este concepto es único, ya que hay relación directa entre la arquitectura y los niños. Ellos hacen que sea posible y sea viviente. Mientras más niños jueguen, más algas pueden metabolizar la contaminación y liberar oxígeno. Los niños se divierten mucho. Los aspectos claves es crear conciencia de la población. Es imposible limpiar el aire que respiramos sin la ayuda de todos. Necesitamos hacer más para que todos respiremos aire limpio. Uno de los desafíos en este caso fue discutir cómo la arquitectura puede contribuir al remetabolismo del aire. Muchas de las personas, digamos, los que tienen el dinero para hacer los proyectos, a veces no entienden muy bien. Entonces hay que explicarles la morfología de este tipo de interacción, que la interacción de los niños estimula a las algas a remetabolizar el aire. Estas algas se alimentan de la contaminación y se puede usar como biomaterial para que las algas se alimenten y produzcan este círculo. Mientras más niños hay en estos juegos infantiles en la ciudad de Warsaw, mejor para el ambiente.
Esta ciudad es muy contaminada, 2.5, 10X, y tiene mucho CO2. Entre 75 y 95% cada semana es absorbido. Aquí vemos los componentes que contribuyen a este proceso, a limpiar el aire de esta burbuja de aire. Aquí vemos la lámina, las microalgas, esta estructura de juego que estimula las microalgas. Estos son algunos de los datos que hemos medido en la calidad del área y la reducción de la contaminación. Aquí vemos el área del círculo verde, es donde están los niños, donde se puso esta estructura que es estimulada por las algas. Esto se ha expandido al concepto de las granjas urbanas. Estamos trabajando con Nestlé. Hemos desarrollado, en este caso aquí vemos una fachada. La fachada está básicamente cubierta por microalgas. Y lo que las algas producen sale totalmente limpio y captura la contaminación. Marco, de pronto tú puedas continuar. Aquí vemos el bioreactor, esta es la fachada, así se vería de la parte interna. Y aquí vemos cómo se va a desarrollar todo el proyecto. Y es como un cultivo, un sistema de cultivo. Estamos llegando a la conclusión. Lo que sucede cuando la arquitectura se vuelve capaz de ser un recurso que sintetiza, no simplemente ser una estructura, se vuelve en sí mismo un proceso dinámico de producción y la arquitectura se vuelve una máquina viviente. Esta es la ciudad, esta es la capital de Estonia y nos dimos cuenta que la infraestructura urbana está muy centralizada en un sistema frágil y se puede transformar en una red de inteligencia. Este dibujo sugiere un diseño futuro donde cada edificio se puede volver un productor y algo que reabsorbe la contaminación. Esto se puede volver más dinámico, más complejo y más productivo para la ciudad. En esta imagen es como sería la ciudad de Tallinn en el 2050. Sabemos que el nivel del mar va aumentando. Muchas de las ciudades estarán parcialmente sumergidas. Entonces, esta red de edificios se puede volver un sistema nervioso viviente de la ciudad. Esto se vuelve parte de todo un capítulo del proyecto que estamos desarrollando. Aquí brevemente vamos a mencionar lo que llamamos Deep Planning o la planeación profunda. Es la aplicación de modelos de inteligencia para hacer una distribución. Esto es del mundo viviente. En este caso es el Physorum polycephalum. Es un organismo y muestra cómo estas redes se pueden volver autosuficientes y que sean recursos muy ricos sin exceder su capacidad de sobrevivir. Hemos aplicado este método a través del uso de inteligencia artificial, los algoritmos en Guatemala, en colaboración con las Naciones Unidas, lo cual está analizando
analizando la remetabolización de Guatemala desde el punto de vista de esta idea que llamamos redes inteligentes de la naturaleza. Aquí vemos el caso de la ciudad de Guatemala, cómo sería la distribución. Esta es una vista satelital. Aquí podemos aplicar Machine Learning o el aprendizaje de las máquinas para ver cómo sería el diseño para estas ciudades en el futuro y cómo implementar esta tecnología. Al final, quiero dejarlos con este video que presentamos en Pompidou, en París. En este momento es parte de su colección permanente. Esto está ofreciendo una visión del futuro. Este es París y con bioplanning, o sea, la planeación biológica con inteligencia artificial, esto puede llegar a ser París con esta nueva tecnología. Los dejo con este video para concluir nuestra presentación. Aquí hay algunas imágenes del video que muestra esta aplicación a diferentes escalas urbanas. Aquí vemos a nivel de barrio, este es de nivel de la arquitectura de la construcción de Pompidou. Esta es una máquina insignia y se puede transformar con la arquitectura biodigital. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Ahora pueden observar el video animado. So thank you very much. Muchísimas gracias a todos por su atención. Yo soy David Torreblanca,
Yo trabajo con Bolivariana. Yo voy a ser el moderador en esta segunda parte. Va a ser un panel de discusión con algunas preguntas y respuestas. Estamos muy emocionados de poder tenerlos a los dos aquí con nosotros. Fue muy interesante conocer más acerca de sus proyectos tan interesantes y especialmente la conexión entre la tecnología, la naturaleza, el ambiente y poder crear un mundo mejor, más ecológico, que sí es posible. Estamos también con el director del programa de arquitectura de Bolivariana y Ana Willis, que es una investigadora en la UPB. Y la idea es de pronto conversar un poco con nosotros. Mi primera pregunta es acerca de las ciudades. Ustedes son arquitectos, entonces, ¿cómo se imaginan las ciudades en el futuro? Para ustedes, ¿cómo serían estas ciudades? Claudia, ¿quieres que yo empiece? No, empieza tú, Marco. Sí, nosotros concluimos la charla con el video que ustedes acaban de ver, que es una perspectiva más amplia hacia futuro. Aunque hemos trabajado mucho con prototipos, materiales y con proyectos de escala, arquitectura, el reino, por decirlo así, urbano, para nosotros es muy interesante y toda la esfera urbana. Tratamos de ver las ciudades como si fueran un metabolismo viviente y que son conformados por redes que sostienen nuestra sociedad urbanísticas desde el punto de vista de los recursos que ellos necesitan para sobrevivir y crecer. Cuando lo miramos desde esta escala, pensamos qué es lo fundamental en cuanto a remetabolizar las ciudades. Tenemos que reimaginar las estructuras, las infraestructuras, estas redes que suministran recursos, alimentos a las ciudades. En este periodo en particular de nuestro mundo hemos sido testigos de primera persona y en Europa, por ejemplo, sabemos que está en un estado de pánico porque pensar en que se nos puede cortar el suministro de gas de Rusia nos asusta y es muy obvio qué tan dependientes somos de estos procesos y de estos recursos. Sabemos que las sociedades se han convertido en ciudades digitales y todos estos temas son cruciales. Energía, sin electricidad, no podemos sobrevivir literalmente. Entonces, la morfología y la organización de estas redes se vuelve crítico. En este momento nos estamos imaginando una ciudad futura donde los edificios sean metabólicos, activos, fotosintéticos, que sean capaces, básicamente, de transformar los residuos a recursos útiles y son capaces también de cambiar estos recursos. Ahí es donde viene la idea que desarrolla su propia inteligencia y esto se va a volver una realidad y que las ciudades mismas piensen cuál es la mejor distribución y la mejor forma de crecer. Esto nos ayuda como a imaginarnos el futuro. Este organismo nos permite soñar en sus aplicaciones, ya que son múltiples las que resultan de este proceso de metabolismo. Por ejemplo, hay una película en Francia, también en ciencias de la computación,
que se llama Unconventional Computing Branch. Profesor Damaski, aquí en el Reino Unido, ha hecho un trabajo excelente. Lo vemos en la ingeniería del transporte. El equipo japonés ha estado trabajando en la red de Tokio y basado en este mismo concepto. Entonces es como una criatura única. Es un modelo perfecto que nos permite imaginarnos y planear cosas totalmente nuevas. Entonces vemos las ciudades con otra perspectiva. No son solamente un punto de vista, sino todo un nuevo concepto de lo que es la inteligencia y dónde podemos encontrar esta inteligencia e incluirla en las ciudades. Y la arquitectura puede ser un excelente receptor de esta inteligencia y ser parte de este sustrato material para la ciudad futura. Muchas gracias. Es una gran historia. Tenemos aquí otras preguntas. Dame un segundo. Otra pregunta. Están trabajando con tecnología digital. ¿Cómo piensan que podemos hacer esta intersección entre el mundo material, digital y aportar a la ecología? El libro Gregory Bates acerca de la antropología, él habla y argumenta cómo entendemos un sistema ecológico y los debemos abordar no solo desde el punto de vista racional y lenguajes tradicionales y racionales, sino a través de metaanálisis y de lenguajes visuales que se expresan con patrones. En la naturaleza, la belleza es parte de la inteligencia ecológica. Entonces, la naturaleza se puede expresar o copiar material y digitalmente. Y esto tiene que ver con la inteligencia. ¿Cómo podemos usar otras formas de inteligencia para transformar y entender el planeta? El cambio climático no va a parar y estamos sobreviviendo un cambio. Si empezamos a leer y entender el patrón del cambio digital y físicamente, entonces podemos crear un cambio dinámico. Vemos diferencias entre el mundo digital y material. Hay diferentes sustratos, material digital, híbrido, pero lo que es relevante es cómo interactuamos con esta información visual y los patrones. A través de esto podemos empezar como una comunicación con la inteligencia y fusionarlo con estas algas, hongos y contribuir al planeta y poder hacer esta remetabolización. Gracias, muy interesante. Tenemos una pregunta de Lina Escobar, directora del programa de... Hi, how are you? I want to thank you for all the information you just gave us. Can you hear me? Okay, I will hear her. Okay. Other Hola. question is, what do you think about the balance between different species? Because in your text, in your research, you talk about a lot about the balance, and is possible the balance between different species in the future. The balance of different species. Yeah. No, I think the first thing, following up on what Claudia was mentioning, is that we want to es que queremos expandir todo este marco de trabajo y forma de pensar acerca del equilibrio de las especies
En ese sentido, queremos considerar, por ejemplo, los algoritmos y los microorganismos al mismo nivel. A nosotros nos gusta imaginarnos unas ecologías donde los algoritmos, los microorganismos trabajen juntos y se vuelvan parte de una ecología aumentada de la biosfera. Esto parecería como un concepto muy esotérico, una idea muy esotérica, pero esto está sucediendo en este momento. Si pensamos en la forma como las tecnologías digitales ya han empezado a transformar nuestro entendimiento del mundo, pensemos en la contribución de los monitoreos de los satélites para entender el cambio climático en sí mismo. O por un lado, y por otro lado, la inteligencia artificial. Y en este momento ya está siendo aplicada a la producción alimenticia, a la agricultura, a los cultivos, en una forma muy profunda. Entonces, desde ya estamos usando esta inteligencia artificial, los datos digitales, y hay una interconexión entre estos dos mundos, el digital, las formas de inteligencia, y con la parte material y la naturaleza y los organismos vivientes. Y esto es muy importante. La arquitectura y el diseño pueden contribuir con la parte de la limpieza del ambiente. Entonces habríamos que hablar de jerarquías. Tenemos una perspectiva antropocéntrica del mundo. Los humanos han hecho una disrupción en el ecosistema de la Tierra y hay que arreglarlo. Pero no estamos en esa posición. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro rol no es el mismo, digamos, que el de Dios. No estamos en la posición de reorganizar el mundo. Nosotros estamos en la posición de entender de una forma más profunda a la tierra que nos rodea. Y con las nuevas tecnologías que tenemos podemos entenderlo. En la naturaleza hay una forma más profunda, nuestra relación con los ecosistemas que nos rodean y también nuestra relación con la tecnología. De esa forma tenemos la oportunidad de poder desarrollar tecnologías que no sean disruptivas, que no sean extractivas, que no traten de contaminar más el mundo, sino tecnologías, por el contrario, que nos permitan un entendimiento y un cambio más profundo del mundo y que permitan, digamos así, un patrón coevolucionario. Esto es muy crítico en nuestra opinión cuando hablamos de la sostenibilidad y también en el equilibrio de las especies, como tú decías. En cuanto a esto, tenemos que entender que nosotros no estamos arriba de las especies. Estamos dentro de una red de inteligencia distribuida que incluye todas las formas de organismos vivientes, desde animales hasta plantas, hasta formaciones inorgánicas y, claro está, sistemas digitales como las ciudades y los algoritmos que en este momento son los que rigen la mayoría de las infraestructuras que los apoyan. Sí, gracias. Este es un punto de vista crítico. Esto es de Lina Escobar. Hola, can you hear me? Acerca del diseño y la arquitectura profesional. ¿Cómo piensa usted que qué habilidades debe tener un arquitecto del futuro? Porque la perspectiva del futuro ha cambiado, igual desde el punto de vista del diseño.
Claudia, do you want to take this Claudia, one? ¿quieres Because tomar esta it's pregunta? really frozen, so maybe I continue, and then when Okay. she's back, she can take over. Look, I think that it's a fair question, the one that you bring forward. Personally, Personalmente, yo siempre analizo el trabajo del arquitecto y, ¿cómo decirlo? El rol que la mayoría de los profesionales tienen, ellos son interdisciplinarios porque puede conectar las disciplinas. Incluso si usted es un arquitecto tradicional, por ejemplo, el estilo de su arquitectura es más tradicional, más conectado con lo vernacular, con lo tradicional, para poder construir esta arquitectura. Hay que tener una flexibilidad mental, una curiosidad para poder conectar muchas personas, muchos interesados, muchos perfiles, diferentes disciplinas y profesiones. Esa es la característica del arquitecto del futuro, tener habilidades únicas para desempeñar su profesión a través de disciplinas en conexión con personas, por ejemplo, desde un constructor hasta el filósofo que lo inspira, también con un político, con un desarrollador. Y esta habilidad para interconectar todos estos es muy importante y nunca ha sido tan importante como hoy en día. Entonces, básicamente, no hay mucha diferencia entre un arquitecto como nosotros que trabaja con machine learning, algoritmos, microalgas, o un arquitecto que trabaja con materiales, ya sea bambú, ladrillos, etcétera. En algunos países es diferente la forma de construcción. Y si es una persona curiosa, que le guste explorar y que pueda negociar e interactuar con las condiciones locales y crear esta conciencia del impacto que esto está teniendo globalmente en este tipo de proceso global que estamos persiguiendo. También hay otro tipo de arquitecto que no le importa y básicamente lo que hace es que entrega los dibujos, los planos para que otros construyan, pero yo no considero que eso es un arquitecto. Necesitamos ser más claros en cuanto a lo que es un arquitecto y que no es un arquitecto. Alguien que produce simplemente planos para que una industria construya, sin ninguna curiosidad o interés en valores críticos y temas de la sociedad. No es un arquitecto, es simplemente un constructor. Un arquitecto es diferente, no es una cuestión de estilo o de pertenecer a un movimiento de avant-garde. Es simplemente saber interpretar la profesión, interactuar con la naturaleza, con los problemas sociales y entregar una mejor sociedad que nos ayuda a vivir mejor la vida y ser parte de este hermoso planeta. Gracias, Marco. Ya estamos terminando esta actividad tan interesante. Muchas gracias por habernos dado esta posibilidad de interactuar contigo y que tú hayas compartido tu trabajo y tus conocimientos. Te veré pronto en Barcelona. Gracias, Claudia. Gracias, Marco. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Hasta luego.